Y así volvemos entonces en la sintonía 89.5 Somos Información de manera simultánea con el canal online C5SF, me estoy acostumbrando, recién aterrizo en esta nueva sintonía. Es un honor, un orgullo y una alegría que desde el complejo Cuatro Vías podamos emitir retratos urbanos en este nuevo formato. Y tal cual como les habíamos anticipado, vamos a empezar con nuestro tradicional ciclo de entrevistas, tal cual como están acostumbrados. Y en este caso lo más importante es que vamos a estar tocando el tema del día y el tema principalmente de este mes, que son los paros docentes y las problemáticas que hay con el ajuste dispuesto por el gobierno nacional. Para eso estamos aquí con la presencia y la visita de nuestro amigo y permanente visitante de retratos urbanos, el señor Guillermo Suárez, representante del SADOP, del Sindicato de Docentes Privados. Buenas tardes, Guille. Buenas tardes, un placer estar aquí, Pamela, y más en este primer envío del ciclo que esperamos sea exitoso, por cierto. Por supuesto que sí, por eso estando con la presencia de amigos nos aseguramos de que haya buena vibra, buena onda y sobre todo de charlar temas que son tan importantes y tan sensibles a la sociedad. Ya lo creo. Esto de los paros, obviamente que perjudica a los chicos, siempre los docentes somos los malos de la película, pero acá mucha gente también sabe de lo que está pasando a nivel nacional y no solamente con los docentes en cuanto a lo que son las políticas de ajuste. Sí, claramente. Hoy, con el diario del lunes, es fácil hacer la lectura rápida de que los chicos no están yendo a clase y los grandes responsables somos los docentes, pero nosotros venimos reclamando desde el mes de enero la apertura de la mesa paritaria, porque estamos ya un poco acostumbrados a esta gimnasia un poco perversa, me atrevería a decir, de parte del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo, del Poder Ejecutivo Provincial, ¿no? De esperar hasta último momento, esperar que se consuma todo el mes de enero, todo el mes de febrero, y cuando ya estamos a 10 días de la fecha estipulada para el inicio del ciclo lectivo, en ese momento se les ocurre hacer la paritaria. Y además una paritaria en la cual, bueno, han volcado una serie de propuestas de oferta salarial que nosotros hemos considerado absolutamente insuficientes porque ponen un techo muy bajo. Del 15% estamos hablando. 15% en relación a lo que fueron, digamos, los tarifazos, a lo que fueron las escaladas de los precios que tenemos que afrontar los trabajadores y las trabajadoras de esta provincia para poder vivir dignamente. Sí, y además teniendo en cuenta también que los docentes muchísimas veces tenemos que comprarnos nuestros propios recursos didácticos, nuestras fotocopias, nuestro material de trabajo para darle a los chicos. Claramente. Ni siquiera es que el Estado te provee del material didáctico o de las cosas como para poder dar educación de calidad. Entonces el docente tiene que hacer un esfuerzo enorme, no solo para poder tener recursos pedagógicos, sino también de contención social. Estamos mucho con ese tema y el caso de Vanessa Castillo ha sido emblemático de cómo el compromiso social que tiene que asumir el docente hoy por hoy está ya poniendo en riesgo ciertos factores de decir, bueno, cómo procedemos ante determinados protocolos donde tenemos que defender los derechos del niño, pero también tenemos que cuidar nuestra propia integridad. Exactamente, ya lo creo. Por eso hay una de las consignas, no fue solamente la cuestión salarial, sino que además, y así lo decía las pancartas, el material que distribuimos, los volantes, decía claramente por un salario y también por condiciones de trabajo. Y cuando hablamos de condiciones de trabajo, hablamos y tenemos presente lo que le acaba de suceder lamentablemente a nuestra compañera Vanessa Castillo. Eso fue un caso emblemático, pero docentes... Es un caso emblemático y doloroso y de una consecuencia muy trágica, pero sin llegar al extremo de la muerte de una compañera. Y vos lo sabés, Pamela, porque sos docente, todos los días los docentes afrontamos situaciones muy complejas que tienen que ver justamente con eso, ¿no? Con nuestro medio ambiente y las condiciones de trabajo con las cuales llevamos adelante nuestro trabajo. El tema de que el docente a veces naturaliza tanto el compromiso, la vocación de defender a los nenitos, de poder estar dándoles contención, y entonces uno si se tiene que ir a meter al barrio, hablar con la familia, hablar con los padres, uno a veces no es consciente y lo hace y actúa de buena fe, y bueno, y después están esos matices en donde a veces pueden tomarse represalias, y bueno, no vamos a empezar a hablar directamente de este tema porque ya vamos a hablar con quienes le compete todo esto, claramente, que son más bien las autoridades del Ministerio de Educación, y también me gustaría ver si pudiéramos hablar después con la gente que está organizando la Ley Provincial de Educación, porque ahí debería estar abordado el tema de cómo se procede ante los protocolos y quiénes deberían hacerse responsables de hacer las denuncias. Sí, es una problemática muy compleja,
muy compleja, intervienen distintas agencias del Estado, interviene el Ministerio de Educación, intervienen las direcciones, en algunos casos de niñez, en otras las direcciones de políticas de género, interviene el Ministerio de Seguridad, por cierto. O sea, no es a la hora de afrontar una problemática como esta una sola mirada, ¿no? Y no interviene una sola agencia del Estado, intervienen distintas áreas y hay que afrontarlo exactamente con toda la seriedad que tiene. Más allá de eso, yo quiero, digamos, destacar una cuestión, ¿no? Vos hablaste del compromiso personal del docente, que es cierto, que es genuino, que lo sentimos, pero nunca debemos perder de vista que una docente, una maestra, un maestro son trabajadores y como tal, digamos, tienen que tener un marco legal y normativo de protección en el quehacer cotidiano para poder llevar adelante su tarea, una tarea que nos encanta y que nos dignifica como trabajadores y como trabajadoras, pero que evidentemente hay que protegerla. Ayornarla a estos tiempos. Ampararla, también. exactamente. Sí, porque no estamos hablando de la educación que teníamos nosotros a lo mejor cuando éramos chicos, que la sociedad era completamente distinta con lo que tenemos hoy, que ya la figura del docente no tiene el respeto que tenía hace 25 o 30 años. De hecho, se la pasan diciendo que son vagos, que no trabajan, que tienen los 3 meses de vacaciones, y bueno, y esa cantinela típica que yo ya ni la discuto, porque no tiene sentido, pero porque hay mucha gente que se da cuenta del compromiso que tiene el docente, de que tienen que pintar su aula, de que están acompañando a los chicos que a veces van a la escuela a comer. Entonces, bueno, en el caso de las escuelas privadas a lo mejor no es tan así, pero aunque hay escuelas privadas periféricas, pero hay muchas escuelas privadas periféricas. Sí. Hay escuelas urbanas del centro de la ciudad, y hay escuelas que están ubicadas en donde ya se termina la ciudad, en los márgenes. Hay escuelas que están ubicadas en plena cuña boscosa en el norte provincial. ¿Cómo hacen para pagar la cuota de eso? Te pregunto de curiosidad y de ignorante. ¿Para pagar cuál cuota? La cuota de una escuela privada, que una gente que no tiene recursos económicos. Hay escuelas que tienen una cuota que es casi testimonial. Es decir, no todos los complejos educativos que hay en la provincia de Santa Fe, algunos periodistas se sorprendían cuando decían, bueno, pero a ver, voy a citarlos total. Adoratrices, Inmaculada, el complejo educativo de Jerárquicos están teniendo clases con normalidad. Es cierto, sí, es cierto. Nosotros cuando decimos, digamos, los guarismos de adhesión al paro, decimos hay entre un 85 y un 90%. Sí, no pero hay 136 escuelas privadas en la ciudad de Santa Fe solamente. No es todo lo que, cuando hacemos una rápida y ligera recorrida por el centro, creemos que es la educación privada. Y hay escuelas que están ubicadas en los barrios en donde la cuota es casi testimonial. Son escuelas que tienen los cargos docentes subsidiados por el Estado, mayoritariamente en el 100% de subsidio. Eso significa que el salario de ese docente es pagado por el Estado provincial. Es lo único que paga el Estado provincial. Por lo tanto, en las la cuota que es tendiente a pagar algunos gastos de funcionamiento de la escuela, luz, algunos servicios, en algunos casos es casi un valor testimonial. No todas tienen el Pero mismo entonces valor. me dejas pensando, porque cuando hablamos de colegios como Inmaculada o Adoratrices, o que tienen una cuota muy elevada, todos esos recursos, ¿en qué se destinan? No todas las escuelas que tienen una cuota elevada tienen el 100% de subsidio. No obstante, hay complejos. El subsidio puede ser del 40, del 60, del 80 o del 100%. ¿Está? De todas formas, son escuelas que garantizan una oferta educativa ampliada, sí, ¿no? Eso o sea, sin duda. tienen talleres en los turnos tarde, tienen acceso a predios deportivos de primera calidad. Sí. Ahí de pronto está el plus, ¿sí? Que ofrecen esas instituciones. Pero son los mismos docentes que trabajan en escuelas públicas, con cuotas altas. Sí, pero como también hay una gran diferencia, que el docente es el mismo. Bueno, eso está bueno. Y tiene una actitud distinta, porque te digo, porque tengo amigas que trabajan en escuelas públicas y escuelas privadas, y me dicen, yo doy el mismo grado, pero en una escuela trabajo de una manera y en otra de otra, pero no es por voluntad propia o por discriminar, simplemente porque las dinámicas son distintas y las exigencias también son distintas. Sí, claro que son distintas, pero yo creo y reivindico y conozco también pública y privada, creo que los docentes son trabajadores, y eso, más allá de que las dinámicas de trabajo en una escuela pública y una escuela privada puedan ser diferentes, no es lo mismo el sistema de lo público, donde uno es un agente dependiente del Estado provincial y en donde tiene el amparo también de una estabilidad de la cual no goza. Claro. En lo privado, que tienen en algunos casos más exacerbadamente una forma organizacional casi empresarial.
y también una demanda por parte de las autoridades de la escuela, porque esto te lo voy a decir con todas las letras. Hay empleadores que cuando les conviene son los dueños de las escuelas y que cuando les conviene te dicen, no, pero la escuela es pública de gestión privada. Claro, ¿sí? Depende de la circunstancia. Gambeteamos como Messi, ¿está? Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. La dinámica influye, las exigencias son diferentes, pero siempre, esto es algo que venimos trabajando en la cabeza, para que los compañeros tengan esta concepción y se sientan hermanados cuando, por ejemplo, en un día como hoy, marchamos codo a codo junto a los compañeros de la escuela oficial en AMSAFE, porque los trabajadores atraviesan los mismos problemas, tienen las mismas dificultades, y esa presión social que cae sobre el docente, ¿no? Eso que vos hablabas hoy, no existe el mismo marco de respeto hacia la actividad, hacia el rol de un educador, eso también lo sufren, tanto en pública como en privada. En la privada lo están sufriendo mucho más porque justamente los padres o los directivos dicen... el tema, pagan una cuota elevada, entonces el docente tiene que tener un presentismo permanente, y el docente ¿qué tiene que ver con los arreglos internos que tiene la gestión justamente con el cobro de las cuotas? El docente es un trabajador que no tiene nada que ver. La cuota va a la institución, va al empleador, no va al docente. El docente después cuando tiene que hacer una capacitación o tiene que comprarse ese material didáctico, lo tiene que pagar igual que un docente que está en la escuela oficial. Y es más, y tiene más presión de estar preparado y capacitado porque justamente las exigencias que tiene son muy elevadas. Nosotros hemos hecho una denuncia por estos días sobre presiones, no me gusta usar la palabra aprietes, pero sí presiones que han recibido en algunas instituciones de parte de los empleadores como para no adherirse a esta medida de fuerza que hemos hecho de 48 horas esta segunda semana de medidas de fuerza. Y eso apunta un poco a eso, ¿no? ¿En qué se escuda el empleador? En la presión de los padres. ¿Seguro? ¿No? Yo pago la cuota y tengo el derecho de exigir el servicio educativo. Sí. ¿Está? En el medio, también el derecho hay a seres humanos que son trabajadores y trabajadoras y que están reclamando legítimamente por derechos que les corresponden. Sí, y hablando de derechos que le corresponden, muy bueno el avance del año pasado de la ley contra los despidos arbitrarios. Pero bueno, nos vamos a ir a un pequeñísimo corte. Guillermo Suárez, representante del SADOP, y dentro de un ratito volvemos con más retratos urbanos. La gente que nos está mirando a través de la señal de C5SF, por favor quédense con nosotros. Los que están en la 89.5 sintonizando la emisora radial, por favor prendan la computadora y no se pierdan esta emisión audiovisual increíble. ¿Qué es lo que más quieren y cuidan los hombres? Mi auto, mi coche, mi vehículo. ¿Y dónde lo llevan? A San José, por supuesto. Servicio San José. El lugar que eligen todos los que quieren su auto. Lavadero artesanal y a vapor. Lubricentro, engrase. Servicio San José. Marcial Candiotti 5652. Turnos al 460-3547. Servicio San José. El lugar que eligen los hombres. Y también las mujeres. Los esperamos en TROP, aquí en calle San Martín, 1782, para que reciban la mejor atención en medicina estética y antienvejecimiento. Solcuer Hombre, en República de Siria 3530 y Mujer en Boulevard Galvez 2282. Indumentaria, calzado, platería criolla, equipos de mates, variedad de productos regionales. Te invitamos a recorrer el Centro Turístico Cultural. Productos emblemáticos argentinos, caracterizándonos por la calidez, estilo único, especial y personalizados. Solcuer, hombre y mujer.
LOX, una esquina especial para disfrutar con la familia y amigos. Los mejores platos, variedad de pizzas y picadas. Tenés que venir a probar las papas LOX. Disfruta tus noches de martes a domingo. Ubicanos en Alvear y Balcarce. Fanpage LOX-bar. Aceptamos reserva. Teléfono 342-452-0953. LOX, una esquina especial. Y qué lindo, estamos volviendo aquí en la sintonía 89.5, somos información del complejo 4 Vías y por supuesto también a través de la señal audiovisual del canal 5 de la ciudad de Santa Fe para todo el mundo en vivo. Y seguimos compartiendo la entrevista con la gente de SADOP porque nos estaban comentando sobre los logros obtenidos y la importancia de evitar los despidos arbitrarios que a veces justamente por hacer paro o por no estar de acuerdo con algunas gestiones privadas, las escuelas se tomaban ese atrevimiento de decir, bueno, listo, no te gusta, te vas. Así es. Fue una ley que logramos en el año 2010 y estamos, digamos, 2016, a fines del 2016. Ah, ya, es verdad. Exactamente, Sí. no es del 2017, Sí. pero que trajo un efecto claramente muy positivo porque redujo notoriamente en el marco de toda la provincia el tema de los despidos sin causa. ¿Sí? ¿Mucho? Exactamente, ¿En sí. qué porcentaje más o menos? No, Como para prácticamente tener son idea. excepcionales los casos de Ajá. despidos que se han producido. Qué bueno, eso es un avance fundamental porque con qué temor, sino ir a trabajar, y el derecho a huelga está en la Constitución Nacional que debe ser respetado en todo momento. Exactamente, así es. Sí. Y bueno, Guillermo, ¿cómo seguimos con el tema de los paros? Porque la propuesta evidentemente no fue la esperada, entonces, ¿cuáles van a ser las medidas a partir de ahora o cómo podemos, qué podemos Nosotros esperar? hicimos paro 48 horas la semana anterior. Sí. Esperábamos una nueva propuesta porque habíamos rechazado la anterior por insuficiente. El gobierno nos citó y nos hizo la misma propuesta con una leve, casi insignificante modificación que fue correr un 1% del mes de julio al mes de marzo, con lo cual sustancialmente no había ninguna mejora Y no. de las que los cuerpos Un 1%, orgánicos delegados de ¿cuántos son? AMSAFE y de... 160 pesos en un 1%. Sí, exactamente. Así que era realmente Irrisorio. la propuesta. Por Es lo una tanto, falta de ahora, después de respeto pasar también. por la segunda semana de paros, esta semana que incluyó una masiva, contundente movilización en el día de hoy a Casa de Gobierno, en la cual también marcharon junto con AMSAFE y con SADOP los compañeros de ATE, los compañeros municipales que reciben la misma propuesta, también compañeros médicos del CIPRUS. Es decir, hoy prácticamente, Pamela, la provincia estuvo parada, Sí, totalmente. ¿sí?, por esta propuesta que no satisface las expectativas de los trabajadores de esta provincia. No marchó con nosotros, estuvo el paro de los trabajadores de UPCN también. Por lo tanto, esperamos que prime la cordura en las autoridades provinciales y que el gobernador Lifshitz instruya a sus ministros para que haga una propuesta que supere este 15%. No Y lo que queremos pasa es hablar que de ellos se números tienen que ni manejar de también con los porcentajes. márgenes de la nación, más o menos. Creo que no pueden mucho A ver, muchas veces excederse el de eso. gobernador habló de que en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, la paritaria no tenía techo. Lo dijo Sí. y lo expresó muchas veces. Y el techo del 15% es un techo que se impuso en Nación. Y claramente uno imagina y lee la realidad y lee los medios y ve las señales políticas y se da cuenta de que hay una especie de apriete por parte del gobierno nacional, los gobernadores, para que en ningún caso Por supuesto. perforen el techo del 15%. Pero nosotros, hoy lo dijeron varios oradores en la plaza, y con esto te voy cerrando, Pame, lo expresaron muy claramente. La provincia de Santa Fe, la invencible provincia de Santa Fe, tiene su historia rica con gobernadores y con caudillos que supieron decirle Exacto. no a las presiones del Tal gobierno cual. central. Por lo tanto, en este momento, si el gobernador pretende seguir teniendo la misma política de diálogo y consenso con sus trabajadores que tuvo en años anteriores, lo que tiene que hacer es mejorar sensible y sustancialmente esta propuesta.
Y yo creo que van a reflexionar porque las autoridades del gobierno provincial tienen un compromiso bastante acentuado con la educación. De hecho, están las titularizaciones que son en forma permanente. Están dando un gran impulso para mejorar las políticas de Estado en relación a lo que es la Ley Provincial de Educación, que tanta falta hace. Entonces creo que se van a poner a la altura de las circunstancias y sobre todo también tener la sensibilidad de que el docente tiene que bancar sus propios recursos, que no es lo mismo para cualquier trabajador que tal vez va a una oficina, tiene que cumplir un horario, después se va a su casa y no tiene que hacer ni trabajo en su casa, porque las horas que uno tiene que pasarse corrigiendo, programando clases y todo eso no te las paga nadie, y además del material didáctico que hablábamos hoy. Es la expectativa que tenemos todos en la provincia. Nosotros no rompimos el diálogo, nosotros tenemos permanentemente vocación de diálogo, pero también es cierto, y es una lectura que hay que hacer, que el gobierno se ató las manos firmando y avalando el consenso fiscal, ¿no?, que había firmado en una primera instancia el gobernador Miguel Lifchit, que luego fue ratificado por la legislatura, y ese consenso fiscal incluye normas que le atan las manos para poder avanzar con una propuesta que dignifique el trabajo de los agentes del Estado provincial. Entonces, esto lo advertimos en su momento. Como que nos consideran parásitos, tal vez. En el marco del movimiento obrero santafesino, sí, que es una construcción sí muy reciente y que otro día estaría bueno que podamos ahondar sobre eso también, donde intervienen las 5 regionales de CGT de la provincia, la CTA, el movimiento sindical rosarino. Sí. Tuvimos una serie de reuniones con el gobernador, con los presidentes de las cámaras, y evidentemente había un compromiso de decir, bueno, a ver, acompañamos con la firma este consenso fiscal, pero esto no va a incidir a la hora de nuestra relación con los trabajadores y las propuestas que podemos hacerles. Y nosotros le advertimos que iba a ser complejo el panorama a través o a partir de la firma de ese consenso fiscal. Hoy estamos viendo las consecuencias, esperamos, no obstante, que prime la cordura, que prime por parte del gobierno provincial una vocación realmente de abrir esa propuesta, de abrir esa caja cerrada, ese pack cerrado que le ofrecieron de Nación, y los trabajadores. Yo quisiera ver a las autoridades, a las autoridades nacionales, provinciales, cómo harían ellos para vivir con un sueldo de 16.000 pesos, de 18.000 pesos, teniendo que bancar hijos y teniendo que bancar lo que sale vivir hoy por hoy. Exactamente, ya lo creo. Un mes nomás que vivan, sí, a ver si pueden, a ver si llegan al quinto día del mes. Sí, durante la campaña electoral es muy fácil hacer apuestas por la educación. Hay audios y videos ahí están dando vuelta de la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, donde dice, muy suelta, cuánto debería ganar un docente, y dice, bueno, para mí mínimamente debería ganar 40.000 pesos. Estamos muy lejos. En la provincia de Buenos Aires están muy lejos. En Santa Fe también estamos muy lejos de esa cifra. Yo no sé si esa es la cifra correspondiente. Sí, podemos saber, y sí evalúan los compañeros, que la actual propuesta salarial del gobierno provincial con el salario que venimos trayendo el año pasado no puede hacerle frente a los tarifazos feroces, ¿sí?, al aumento del gas, al aumento del agua, al aumento indiscriminado de la luz. Entonces le sueltan, ¿no? Esto es como un Rottweiler, las tarifas son un Rottweiler, le soltaron la cadena, ¿sí?, y a todos nos está mordiendo, nos muerde el bolsillo, pero y nos muerde la dignidad. Las cifras del INDEC son sinceras y justamente el mismo gobierno nacional reconoce que para no estar en la línea de pobreza se debe ganar mínimamente, creo que 18.000 pesos, 17.000 pesos, uno se mete en el INDEC y está claramente cuál es la línea de pobreza. Entonces, ¿cómo se le puede estar ofreciendo a un trabajador que supuestamente trabaja porque quiere una vida digna y no ser pobre, cómo se le va a estar ofreciendo lo mínimo con la raya de la pobreza? Y bueno, y ni hablar de los jubilados, porque eso ya es una vergüenza. Bueno, ya ellos vienen de sufrir una estafa bastante importante, tremenda, ¿no?, que fue la reforma previsional. Sí, la verdad es que es muy doloroso porque todo lo que implica la vejez, que a veces uno está solo, que no todos tienen casa propia, y bueno, y ni hablar de lo que cuestan los medicamentos y que no todo lo cubre el PAMI. Ya lo creo. Bueno, Guillermo, ha sido un placer tenerte y me encantaría poder tenerte más seguido en este espacio para poder compartir muchas actividades que forman parte ustedes de colectivos más importantes de lucha. Y bueno, y esperemos que se pueda multiplicar también esto en otros gremios que puedan venir a difundir las actividades aquí de Retratos Urbanos, porque a veces es bueno poder estar informado de las cosas sociales desde la propia voz protagonista. Bueno, yo te agradezco en nombre de mi organización, de mi sindicato, de mis compañeros y mis compañeras, el espacio que siempre nos has brindado para poder sumar nuestra voz y difundir lo que hacemos, lo que pensamos. Y por otra parte, como te dije al comienzo, te deseamos claramente lo mejor en este nuevo emprendimiento, a toda la gente del Complejo 4 Vías. Vamos para adelante, que
que se necesitan estos espacios para pensar colectivamente. Por supuesto, y nosotros les agradecemos también enormemente a ustedes que siempre tienen en cuenta Retratos Urbanos y valoran nuestro trabajo y nos acompañan en la medida de lo posible. Así será. Bueno, nosotros nos vamos a un pequeñísimo corte comercial o a un tema musical, no sé qué es lo que dice el director porque todavía nos estamos acomodando, estamos recién aterrizando aquí en Canal 5 SF Santa Fe en la 89.5. No se muevan del dial, no se muevan de la televisión online, que ya volvemos dentro de un ratito con más Retratos Urbanos. Excelente. Genial, Pame.